Bueno muchachos, buenas noches. Hoy vamos a ver un tema que da el inicio del capítulo referente a los efectos de los contratos. El temario lo titula como la fuerza obligatoria de los contratos. Y es sumamente interesante, porque ahí es donde vemos nosotros el carácter ya emblemático de las obligaciones y particularmente de los contratos, en donde ya no hay un poder discrecional cuando el consentimiento de las partes, si tienen las reglas cumplidas, si se han cubierto los extremos, pues simplemente ya el poder discrecional de las partes ya cesó para convertirse luego en ese instrumento jurídico que llamamos contrato. Y precisamente el tema de la fuerza obligatoria de los contratos lo que nos indica es que una vez que el contrato ha cubierto esos extremos, a las partes no les queda otra cosa que cumplirlos. Y el legislador utiliza, y me van a permitir que apele un poquito a la memoria, el legislador dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Imagínense ustedes lo que significa esa frase del legislador. Algunos la tildan como de romántica, porque obviamente el legislador de vez en cuando tiene unas frases que se escapan de lo rudo, de lo serio, de lo teórico, para convertirse en algo como lo es el derecho, en algo humanístico. El legislador nos dice los contratos tienen fuerza de ley. ¿Qué es lo que está diciendo el legislador? Utilizando una metáfora, diciéndonos los contratos son también una ley. Los efectos que ellos que generan los contratos son exactamente igual que aquellos que se originan de las disposiciones legales o de las disposiciones de las leyes. Es decir, que cuando las partes celebran un contrato, establecen una serie de normas, cláusulas, estipulan obligaciones y derechos para que sea aplicable entre ellos, a partir de ese momento simplemente es ley entre ellos. Y precisamente el legislador todavía les dice que tienen una puerta para evitarlo. En ese mismo artículo 1159 de nuestro Código Civil, el legislador dice que no pueden revocarse. ¿Quiénes? Los contratos. No pueden revocarse sino por el mutuo consentimiento y por los casos autorizados por la ley. Vamos a quedarnos con la primera parte. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes. Ustedes recordarán aquella voz, hasta después, ahí, al final del derecho romano. Ustedes tienen que haberlo estudiado, que decía pacta sunt servanda. Que era esa voz que poco a poco fue calando para desvirtuar aquella formalidad extrema del derecho romano, en donde los contratos no existían, o el pacto, el pactum, no era suficiente para la formación del contrato, sino que había que cumplir con una formalidad y que dependía, entre otras cosas, de la cualidad del contrato o de la naturaleza del contrato. Recuerden que, por ejemplo, si el contrato era literis, se necesitaba de la escritura, del documento, de la escritura. Pues bien, poco a poco, esa formalidad del derecho romano fue cediendo, hasta nuestro día que tenemos, por ejemplo, los contratos consensuales. Pero lo importante es que el pacto, el pactum aquel del derecho romano, poco a poco fue calando al punto de que era suficiente para que las partes se obligaran. Y la voz latina que acabo de decir, el pacta sunt servanda, lo que quiere decir es que los pactos deben cumplirse, de que los pactos deben honrarse. Dicho otra cosa, las voluntades, el acuerdo de voluntades, los contratos deben cumplirse. Y el legislador utilizó esa frase: los contratos tienen fuerza de ley. De manera que cuando nosotros hablamos de los contratos, y eso es muy importante para el inicio de este semestre, cuando nosotros hablamos de los contratos, vamos a hacer abstracción de que si es nulo. No, vamos a suponer que el contrato ya tiene suficientemente cubiertos los elementos que son necesarios para su existencia, que como ustedes recordarán son el consentimiento, el objeto y la causa.
y que vimos dentro de ellas una serie de requisitos que establece el legislador, como por ejemplo, que el objeto debía ser posible, lícito, determinado. Ya eso lo salvamos. Por lo tanto, el contrato no es, o la convención no fue nula, y por lo tanto tenemos un contrato existente. Pero además, vamos a despejar, no tiene ninguno de los vicios, ni por incapacidad de las partes, ni por los vicios propiamente dichos, el dolo, el error o la violencia, para cuestionar siquiera la validez del contrato. Porque recuerden que estas figuras lo que generan es la anulabilidad, que es la susceptibilidad de poder ponerle fin al contrato con el ejercicio de un recurso de nulidad. Entonces, cuando tenemos un contrato blindado, que no es nulo, ni es anulable, porque están suficientemente cubiertos todos esos requisitos o todos esos elementos, pues simplemente a las partes no le queda otra cosa, sino de honrarlos, de cumplirlos, porque se han convertido en una especie de disposiciones, de cláusulas que para las partes, los que dieron su consentimiento, los contratantes y los que quedan obligados a través de él, tienen la necesaria conducta de ejecutarlo y de honrarlo, porque se ha convertido en una ley para los efectos de ellos. Y como hemos dicho que no es nulo, este artículo todavía les dice, tienen que honrarlo. Pero la pregunta que se harían algunos, ¿cómo se honra? ¿Cómo se cumple? Bueno, el artículo 1160 complementa esa gran expresión. Dice el artículo 1160, repito, 1160, dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos, según la equidad, el uso y la ley. Pues bien, muchos se harán la pregunta, bueno, ¿debo cumplir el contrato? El contrato debe ejecutarse y tiene fuerza de ley. Eso es lo que se conoce como la fuerza obligatoria del contrato. ¿Pero cómo se cumple? Bueno, esto nos lo da el artículo 1160. Usted tiene que ejecutarlo, en primer lugar, en las condiciones en que han sido acordadas por las partes, de la manera en que se contrajo, en la manera en que las partes visualizaron y además expresaron, dando su consentimiento de cómo debía ejecutarse. De allí la expresión de buena fe. Porque la buena fe en este artículo lo que quiere decir es que usted debe honrar lo que previeron, lo que las partes dijeron que iban a realizar. Esa es la buena fe. Si usted, por ejemplo, dijo que usted iba a pagar una cantidad de dinero los 5 primeros días de cada mes, pues usted va a actuar de buena fe si lo paga esos días. No actúa de buena fe porque pague por adelantado, lo cual puede ser una buena noticia para el acreedor, pero no necesariamente es buena fe para el legislador. Para el legislador es buena fe si lo cumple dentro del lapso que usted mismo señaló, y era que iba a pagar los 5 primeros días de cada mes. Si no lo paga los 5 primeros días de cada mes, entonces ya entra en incumplimiento y por lo tanto usted no está cumpliendo de buena fe, aun cuando pague. Y a lo mejor el acreedor se lo va a recibir porque independientemente a lo mejor no lo necesita, pero habrá, dependiendo de la naturaleza de la obligación, dependiendo de la falta y dependiendo del lapso que usted haya dejado de cumplir, que es posible que el acreedor ya no tenga interés en recibirla y simplemente declare que ha habido un incumplimiento de tal magnitud y se abstenga y no quiera recibirla y lo demande usted por incumplimiento del contrato. Eso va a depender evidentemente de la naturaleza del contrato, de la naturaleza de la obligación, del tiempo en que se incumplió, de las mismas relaciones entre los contratantes en el tiempo de ejecución del contrato. Pero el legislador también señala allí que no solamente por lo expresado en las partes en el contrato es que se debe cumplir, sino que hay cosas que aunque son externas a los contratantes y aunque son, digamos que no han sido concebidas por las partes dentro del contrato, deben ser observadas. ¿Cuáles son? Pues la equidad, el uso y la ley. La equidad porque los contratos, entre otras cosas, como veremos más adelante, debería proporcionarle a las partes un equivalente.
Cuando hablamos de contratos onerosos, cada una de las partes persigue un beneficio. De ahí que la mayoría de los contratos que son a título oneroso son bilaterales, porque cada una de las partes procura o busca proporcionarse un equivalente por lo que ellos, o sea, que sea equivalente a lo que ellos de alguna u otra manera han ofrecido y se están desprendiendo. Por el uso, como veremos, el uso es muy importante en los contratos, en la manera en que usualmente se deben realizar los contratos. Hay contratos incluso que no se señala la fecha en que deben cumplirse. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo se deben cumplir? Bueno, generalmente se deben cumplir, la mayoría de ellos, inmediatamente. Pero otros es en el momento exacto en que se debe realizar, en el momento en que usualmente se espera que se realice la prestación de una de las partes en favor de la otra. Y ahí entra el uso. Y en materia comercial o mercantil, el uso es una de las fuentes más espectaculares. La costumbre es una de las primeras fuentes o la más importante del derecho mercantil. Cuando ustedes vayan a ver el derecho mercantil, se van a dar cuenta que la costumbre está casi por encima de la ley. Solamente la ley estará por encima de la costumbre en derecho mercantil cuando regula algo de orden público, donde ni la costumbre ni la voluntad de las partes la puede relajar, no lo puede pasar por encima. Y finalmente el artículo 1160 habla de la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley puede afectar contratos. Fíjense, en el contrato laboral usted puede celebrar un contrato y que le hayan fijado un monto para pagarle como salario. Pero si durante la ejecución del contrato ese salario resulta que es, digamos que, elevado por parte del gobierno nacional y llega a ser el salario mínimo superior a lo que usted obtenía en su contrato, pues el contrato se ve afectado por la ley. Se ve afectado porque la ley establece que el gobierno nacional determinará cuál es el salario mínimo. Y si ese salario mínimo está por encima del que ha sido concebido dentro de su contrato por las partes, expresado por ellos al momento de la celebración del contrato y que hasta ahora lo han hecho de buena fe porque es lo que ellos habían concebido, pero ahora a la ley modificar el salario mínimo, se ve obligado el patrono, en este caso, a pagarle como salario la cantidad que ha determinado el Ejecutivo porque es un beneficio que le ha otorgado y un derecho que le ha otorgado la ley al trabajador. Entonces vean ustedes, ¿cómo se ejecutan los contratos? Se ejecutan, en primer lugar, como las partes lo han concebido, cómo se expresan en ellos, lo que las partes han diseñado para que se ejecute, pero se vean afectados por la equidad, por el uso o costumbre y por la ley. Pero nosotros habíamos dejado algo allí latente y estoy seguro que para los que llevan su apunte lo tienen ahí como algo que les está revoloteando, gravitando, diciendo ¿y por qué pasamos a un otro artículo sin tocar este aspecto? Bueno, porque es el último aspecto, es la última puerta que el legislador le da a las partes para evitar los efectos del mismo, y es lo que se conoce como la revocación. El legislador decía, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, pero sigue y continúa diciendo, no pueden revocarse sino por el mutuo consentimiento de las partes. Por el mutuo consentimiento, es decir, el mismo consentimiento que le da nacimiento al contrato puede servir de vehículo para ponerle fin. Es decir, por el mismo consentimiento, a menos que exista una prohibición de la ley para hacerlo, de que un contrato diga que no se puede revocar ni siquiera por el mutuo consentimiento. Pero además dice que también se puede revocar por las causas, y aquí subrayo, autorizadas por la ley. Esto quiere decir que por un lado tenemos la revocación, que es de mutuo consentimiento, o la revocación mutua, y por el otro lado tenemos la revocación, que ya no es mutua, porque si no, no sería autorizada por la ley. La ley licencia a una de las partes a hacerlo. De manera que tenemos la revocación por el mutuo consentimiento de las partes y unas revocaciones que son unilaterales, pero que son autorizadas por la ley. La ley licencia a una de las partes o a ambas
para ponerle fin cuando ellos crean conveniente. ¿Y por qué decimos cuando ellos crean conveniente? Porque la revocatoria no necesita de otro argumento más que la decisión de aquel que tiene el derecho para ponerle fin al contrato. La revocación es el desistimiento, es el que ya no tengo interés en el contrato. Ponerle fin porque ya no me sirve, porque no quiero continuar con él. Sí, así de irreverente. O sea, la revocatoria es desistir. La revocatoria es ya no sigo. Como dirían en el juego de canicas o de metras, voto tierrita y no juego más. Pues esa es la revocación. La revocación es el desistimiento de las partes. ¿Y cuándo ocurre? Cuando se ponen de acuerdo las partes y desisten. Y dicen, no, mira, vamos a dar esto aquí, toma lo que tú me diste, devuélveme lo que te pagué y hasta aquí llegó el contrato. Esa es una revocación de mutuo acuerdo y sencillita. A lo mejor se hace, además, en un patio, tomándose unas frías, a lo mejor, en un ambiente hasta familiar. Pero cuando hablamos de la revocación unilateral o de aquellas causas que son autorizadas por la ley, sí vamos a encontrar que tiene unos efectos importantes. Uno, basta con que una sola de las partes, repetimos, la ejerza si ha sido autorizado por la ley. Pero segundo, en la mayoría de los casos, como ustedes verán, pues genera algún tipo de consecuencias, o una indemnización o el reconocimiento de daños en que haya adelantado la otra parte, gastos que haya adelantado la otra parte. Pero el legislador es bien claro, le doy el derecho a revocarlo. Ejemplo de algunos contratos, por ejemplo, el contrato laboral, no el patrono, pero el trabajador sí tiene el derecho a revocarlo, porque es el débil jurídico en el derecho laboral, eso lo van a ver ustedes más adelante. El mandato es un contrato que se sustenta en la decisión del mandante y en la confianza que tiene en el mandatario. Es una persona que va a ejercer alguna función, alguna actividad, o que va a realizar algún acto en nombre de usted. Pues usted puede revocar ese mandato en cualquier momento de acuerdo a la ley. Tiene que cumplir con unas formalidades, tiene que cumplir con unos momentos y unas notificaciones. Pero el legislador le da la oportunidad a usted de revocarlo. Unilateralmente. No tiene que estar de acuerdo la otra parte para ello. De manera que eso es lo que nos tocaba de alguna u otra manera ver en el día de hoy. Vean ustedes qué interesante y corto. O sea, primero la fuerza obligatoria del contrato, que no es más que ese aspecto en el cual ya el contrato las partes no pueden desistir y decir no lo voy a cumplir, no me da la gana, no me conviene. No, después que el contrato se forma, después que el contrato ya no es nulo ni anulable, pues no le queda otra cosa a las partes que cumplir. Y si no lo cumple, pues va a caer en el término, en aquello del incumplimiento, del resarcimiento de daños y perjuicios, del que se ve acechado por el acreedor y que probablemente éste va a ejercer acciones contra él judiciales para lograr, si no la satisfacción de su crédito y de la prestación que espera, por lo menos una indemnización sustitutiva que le permita resarcir los daños que le ha causado el incumplimiento de la otra parte. Y por el otro lado es de que, visto ese aspecto de lo obligante que se convierte el contrato, de la necesidad de que cumplan y honran, el legislador todavía les da una puerta, que es la revocación. Y que la revocación es el desistimiento, que puede darse por el mutuo consentimiento de las partes o por vía excepcional por aquellas causas que nuestro legislador autorice a una de ellas. En el chat les voy a escribir algunas cosas que deben buscar, pero con esto damos cuenta de este primer capítulo que se refiere a los efectos de los contratos. Hasta luego.